a todos. Creo que los he saludado a la mayoría. La verdad que es un privilegio estar hoy acá. Me han dado esta posibilidad, un desafío también para mi vida, poder estar acá predicando la palabra de Dios, siendo fiel a Dios. Y por eso les quiero agradecer, la verdad que he llegado muy bien. Hemos viajado esta mañana, nosotros somos de Almafuerte. Está a unos 100 kilómetros al sur de Córdoba capital, casi de Córdoba para el otro lado, lo mismo para este lado, lo mismo para el otro lado, ¿sí? Así son unos 200 kilómetros. Hermoso día. Y primero me quiero presentar, mi nombre es Sebastián Erickson, con mi esposa Denise somos miembros de la Iglesia Centro Crecer ya creo que justo 2 años aproximadamente. Y vinieron mis hijos, Ramiro de 11 años, Federico de 8 y Carolina de 6, grandes bendiciones de Dios para nuestras vidas. Y por eso agradezco esto. Y para seguir con lo que están estudiando, yo también lo he tenido que estudiar, escuchar un par de prédicas sobre la primera carta de Pedro. Quiero que vayamos abriendo nuestras Biblias en el capítulo 5. Hoy vamos a ver el capítulo 5 de la carta de Pedro, ¿sí? Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos porque podemos abrir tu palabra libremente, Señor, porque podemos compartirla y porque sabemos que tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y de nuestras mentes. Queremos que vos estés obrando en nuestras vidas, que estés transformando nuestras vidas a partir de tu palabra, a partir de la obediencia a ella, Señor, y por eso nos encomendamos en este día para que vos estés obrando, Señor, en todos. En tu nombre nos encomendamos. Amén, Señor. Leamos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Antes de entrar directamente sobre estos pasajes, quiero que leamos un poquito una introducción para que podamos en contexto de lo que nos está hablando Pedro en este momento, ¿sí? Y para eso les quiero hacer una pregunta. Estamos todos con barbijo, no va a ser tan fácil que me contesten ni entenderles, pero ¿cuál es la razón principal por la cual Cristo vino al mundo? Vamos de nuevo. ¿Cuál es la razón principal por la cual Cristo vino al mundo? Esta es una pregunta que normalmente hago a las personas con las que estoy hablando. Voy a entablar una conversación para saber en dónde está enfocada su vida, ¿sí? Dónde están enfocadas sus cosas, y para poder hablar sobre un fundamento cuando estemos hablando de algo más profundo, ¿sí? Y muchas veces me responden rápidamente, para perdonar nuestros pecados, rápido así. Y es cierto, vino a perdonar nuestros pecados, eso es verdad. ¿Pero para qué? Otros me dicen, vino a hacer milagros. Sí, vino a hacer milagros, está claro. ¿Pero para qué? ¿Sí? A buscar a su pueblo, claro. Vino, vamos una hojita antes, porque en 1 Pedro nos responde claramente. Vayamos a 1 Pedro 3:18 y vamos a poder encontrar la respuesta, ¿sí? ¿Tienen? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo vino a llevarnos a Dios. ¿Por qué? Claramente vemos, el Génesis nos explica cómo por causa del pecado fuimos erradicados, echados
de la presencia de Dios. Y Cristo vino a solucionar esto. Vino Jesús, restauró a través de la cruz nuestra relación con Dios. Hoy espiritualmente, sí, a través de la oración, a través de su palabra, pero en la eternidad, con una relación perfecta para siempre. Y esa tiene que ser nuestra roca. Y ese tiene que ser la roca de nuestras vidas. Cristo vino y que a través de la sangre de Cristo tenemos hoy acceso a Dios. Y si entendemos esto, no solamente vamos a entender la carta de Pedro, sino que vamos a poder vivirla. Esta es una hermosa noticia. Hasta acá está todo bien. Pero Pedro claramente nos dice que tenemos que ser ejemplos como Cristo. Y eso es acá en la tierra. Y ahí se nos empieza a complicar. Como la semana pasada habló Gastón y dijo que para los hijos de Dios el sufrimiento no es una opción. No es una opción. Somos constantemente perseguidos. Hoy no de muerte probablemente, ¿sí? Hoy no de muerte. Pero no nos tenemos que asustar si nos persiguen. Y por eso quiero que vayamos un poquito, ya que estamos abiertos en la carta, quiero hacer unos pequeños versículos. Vamos a 1 Pedro 3:9, ¿sí? Que lo tenemos ahí a mano. Que dice así: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. A ver, contra el mundo, el que nos hace mal, nosotros les hacemos el bien. ¿Por qué? Ese premio de hacer eso no es acá, es en la gloria venidera, es en el futuro, no es acá. No tenemos que buscar recompensas acá. Claramente es el mismo ejemplo que nos está dando Pedro acá. En el 3:14 dice: más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, dice el 3:14. Hay bendición, pero no en esta tierra. En esta tierra tenemos sufrimiento en estos casos, en muchos de estos casos. Si nos vamos al 3:17, dice: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Claramente seguimos viendo lo mismo. En el 20:20 nos dice, ya terminando esto: pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente esto es aprobado delante de Dios. Esta es nuestra forma de vivir, con el ejemplo de Cristo. Y Cristo lo dijo claramente, como dijo Gastón la semana pasada en Mateo 24:9, que no nos tenemos que sorprender cuando esto nos pase, ¿sí? Cuando estemos en sufrimiento. Dice, entonces, dice Mateo 24:29, no lo busquen porque vamos a estar buscando todo el día. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Juan 15 dice, del 18 al 19, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Y si fueran ustedes del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Somos perseguidos, como hablamos, aunque no de muerte, pero Jesús siempre siguió la voluntad del Padre y eso hizo que lo despojaran, que lo dejaran de lado, que lo mataran. Nosotros hoy, cuando fielmente vamos con la palabra de Dios, también somos perseguidos en temas como el aborto, temas como el matrimonio, temas como nuestra forma de trabajar, nuestro manejo del dinero. Son temas que confrontamos al mundo con estos temas. Y de esa forma, quiero que entremos al capítulo 5, porque Pedro está queriendo explicar qué estaba pasando con... O sea, Pedro está llamando a los ancianos, pero antes lo leamos primeramente, ¿sí? Leamos: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. A ver, pónganse en esta imagen. El pueblo de Dios está sufriendo
por causa de Cristo, por su fe, por plantarse, por decir lo que tiene que decir. Y en esta instancia, Pedro cambia la audiencia y le habla a los ancianos y les dice, les ruego, está pidiéndoles, rogándoles, porque sabe que la Grey necesita esto. Ahí vamos a llegar, adelante un poco. Les ruega. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos, en este versículo, ahí como empieza, está hablando no de personas de mucha edad, sino que está hablando de personas espiritualmente maduras, ¿sí? Y vamos a ir un poquito más adelante con eso. Tampoco vemos acá en el versículo que Pedro se presenta como un apóstol jerárquico diciendo, yo el apóstol les digo que se pongan a... No, los abraza y le dice, yo anciano como ustedes. Se le pone a la misma altura y los llama a los ancianos y les dice, yo a la misma altura de ustedes. Y se pone, es hermoso eso que hace Pedro. Él tiene, Pedro, ya a esa altura un reconocimiento muy grande a la altura que escribe esta carta y es altamente reconocido y él se pone a la par, directamente a la par de los ancianos. Perdón. Acá también podemos ver claramente que la palabra anciano está en plural. Ya lo vamos a ver un poquito también, pero siempre en la palabra cuando él habla a las iglesias y habla a los pastores o habla a los ancianos, se refiere en plural. Es importantísimo la pluralidad de ancianos en las iglesias. Es importantísimo. ¿Por qué? Primero porque la palabra lo dice de esta forma. Y segundo, porque el corazón del hombre es engañoso, lo dice la palabra. Y un pastor que no está sujeto a otro pastor puede estar haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso es la importancia que haya pastores en el siglo XXI, no uno solo. Pero bueno, por otro lado, Pedro se describe como testigo, ¿sí? Y acá, testigo en esa época era una persona que había estado físicamente, que había visto y que había oído. Y Pedro claramente, no solamente que había visto los sufrimientos de Cristo, como está diciendo acá, sino que también había estado en la resurrección y también con el plus de que él estuvo en la transfiguración de Jesús también. Él estuvo. Entonces, esto que dice en el versículo que dice acá, y soy también participante de la gloria que será revelada, él vio un poco de esa gloria. Él vio un poco de esa gloria en Cristo, en la transfiguración. Y por eso, de nuevo, los llama y los hace copartícipes de esta misma gloria a los ancianos. Y se les pone a la par y le dice, ustedes también son partícipes de esto. Somos partícipes de esta gloria que será revelada. Y en esta instancia les hace, teniendo todo el pueblo con todos estos problemas, teniendo a los fieles que están siendo perseguidos, que están siendo asesinados, en este momento que necesitamos en nuestras iglesias tener doctrinas claras donde le podamos explicar a un padre qué puede hacer con sus hijos que le están enseñando algo que no le deberían estar enseñando, les dice a los pastores, les dice a los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidándolos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellos. Tenía un ejemplo, el otro día leí un artículo de una oveja, ¿sí?, que se había perdido durante 6 años, ¿sí?, en Nueva Zelanda. Unos años diarios, una oveja que conocida. Se había perdido por 6 años y no le había parado de crecer nunca la lana. O sea, era un pompón gigante así la pobre oveja. Pero bueno, se estaba por morir porque necesitaba a alguien que le sacara la lana. No podía casi caminar, no veía. Tenía muchas infecciones porque la lana genera infecciones porque no se puede airear. Las ovejas necesitan guía. Esa oveja se iba a morir, se había ido del rebaño. Las ovejas que se van del rebaño se mueren, quedan expuestas. Pero quería hacer una alusión a esto. Tienen que estar juntas las ovejas. Tienen que estar juntas las ovejas y no pueden dejar el rebaño. Y quería hacer esta aclaración.
hay un dicho que dice, un filósofo que decía que irónicamente que las ovejas son la fiel prueba contra la evolución. Dice, no hay manera que pasen la prueba del más apto, no hay forma. Y yendo a esto, ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de ovejas, ¿sí? ¿A qué vino esto de hablar de ovejas? Y quiero que vayamos al libro de Hechos, por favor. 20, 28. ¿Vamos? Por tanto, acá este es Pablo hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso. A los ancianos de la iglesia de Éfeso, de nuevo, plural la palabra ancianos. Al principio lo dice. 20-28 vamos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. A ver, primeramente, nos deja bien claro que el rebaño, que la iglesia, es de Dios y no es de los pastores. Y se los da como el bien más preciado. Pero, ¿qué es la grey? Acá está hablando como que el mismo texto nos dice en otras palabras lo mismo, que cuiden de la grey, que cuiden del rebaño de Dios, que cuiden de la iglesia de Dios. Cuando dice grey, rebaño e iglesia de Dios, se está refiriendo a lo mismo, ¿sí? Con una característica única: Jesús lo ganó con su sangre. Jesús ganó con su sangre a la grey. Y otra cosa, la ganó con su sacrificio en la cruz. Y otra cosa, quiero destacar que es claro que tanto Pedro como Pablo habla acá en Hechos, no está diciendo que cuiden los ancianos de todas las personas que entran por la puerta de la iglesia. Está diciendo que cuidan de la grey de Dios. Está diciendo que cuiden de sus ovejas, las ganadas por su sangre. ¿Y qué diferencia hay? ¿Qué es una oveja de la grey? Una oveja de la grey, las ovejas de la grey, como hablamos con Alejandro recién, oyen su voz y le obedecen. Las ovejas de la grey hemos entendido que somos pecadores. Hemos entendido que nuestra rebelión y nuestra vida ajena a Dios, sin Dios, en rebelión, nos aparta de Dios. Somos incapaces de acercarnos a Dios. No tenemos esa capacidad, porque Dios es santo y apartado de todo lo malo. Y no solamente eso, sino que somos directamente merecedores del castigo eterno, que es el infierno. Pero también entendimos la buena noticia. El mismo Dios que debe castigarnos ha provisto el medio para el perdón de nuestros pecados. Pero no pasando por alto el pecado, sino castigando en nuestro lugar a su único Hijo, con el castigo que nosotros merecíamos, que era la muerte eterna. Y gracias a Dios, hoy sabemos que no tenemos ese castigo. Porque gracias a la vida de obediencia perfecta del Hijo al Padre, su sacrificio fue suficiente para pagar completamente nuestra condena. Todo esto se resume en dos palabras: arrepentimiento y fe. Y si entendés que no sos parte de las ovejas con esto que acabo de explicar, pero comprendés que sos pecador y que tu pecado te aleja de Dios, te pido que en oración, que te acerques a Dios en oración, con arrepentimiento, ¿sí?, por tus pecados. Y con la fe de creer que solamente en Jesucristo tenemos perdón de pecado
y la salvación. Es el Evangelio. Pero bueno, ya entendimos qué es la gracia, ¿sí? También quiero que entendamos un par de cosas porque estamos usando tanto Pablo como Pedro, están usando la palabra, ya hemos usado la palabra obispo, ya hemos usado la palabra anciano y también hemos visto que estas personas pastorean, o sea que son pastores. Yo quiero aclararles esto sin ir profundo. Cuando la palabra habla de obispo, habla de anciano y habla de pastor, está hablando de la misma persona. 3 palabras, una sola persona. ¿Sí? Y le voy a usar un poquito esta palabra para que veamos qué significa, porque no es cualquier cosa. ¿El pastor qué hace? El pastor apacienta, alimenta las ovejas. ¿Sí? El anciano ¿qué hace? Guiarlas con su sabiduría, con la madurez espiritual que tiene, guía las ovejas y supervisa las ovejas. Entonces tenemos 3 características. Alimenta, el pastor alimenta, guía y supervisa a las ovejas. Pero antes de entrar en cada una de estas características, quiero contarle algo que parece obvio, pero se me está secando mucho la garganta, no sabe qué me pasa. Quería hacer una aclaración. Los pastores deben estar con las ovejas para poder pastorearlas. Parece medio obvio lo que estoy diciendo. Pero hay muchas ovejas que no quieren ser pastoreadas y como vimos, las ovejas, si no están con el rebaño, se mueren, claramente. No existen las ovejas del rebaño de Dios que no estén bajo supervisión de su pastor. Si no, ¿por qué pediría Pedro haría este ruego? O sea, si nosotros entendemos que el sufrimiento no es una opción, necesitamos a alguien que los esté acompañando. Si no, estas ovejas se van a terminar muriendo. Lamentablemente no se puede pastorear por internet o a distancia. Nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido claramente en la iglesia Centro Crecer. Nosotros estamos en Almafuerte, lejos. No se puede. No se puede. Y por otro lado, otro de los problemas que acarrean es el tema de las iglesias grandes. No está pasando en el Centro Crecer. Está yendo mucha gente y es casi imposible que cada pastor esté con una oveja. Entonces también, como acá también están los centros, los grupos pequeños, los grupos crecer, que lo que hacen es tratar de pastorear individualmente, personalmente, a cada oveja a través de líderes que están conectados a los pastores. Y cada vez hay más pastores también, eso es claro. ¿Tienen grupos crecer acá, no es cierto? Sí. A ver, todos tienen que estar en el grupo crecer. Es el lugar donde nosotros podemos contar, donde podemos hablar, donde podemos aprender, donde ahí fluye y podemos aportar al cuerpo de Cristo a través de, los pastores pueden aportar a través de sus enseñanzas a cada una de las ovejas directamente, personalmente. Por eso los animo a que participen en cada uno de estos grupos. ¿Sí? Pero bueno, ahora, volviendo a las características, vamos a darle comer a las ovejas. ¿Sí? Eso está bueno. Los pastores deben prepararse, deben instruirse para poder alimentar a las ovejas, para que ellas tengan el alimento necesario para poder crecer y ser parte. Pero tienen una ventaja estos chefs, que tienen un único alimento, que es la palabra de Dios. Solamente las ovejas son alimentadas con la palabra de Dios. Eso está muy claro. Ahora, les quiero poner un ejemplo. No sé si alguno alguna vez ha probado o escuchado sobre el jamón ibérico de bellota o el jamón pata negra. No lo conocen. Bueno, espero que algún día puedan conocer. Es un jamón, un chacinado, ¿sí? como lo conocemos, pero es específico. ¿Sí? Es muy rico. Yo he ido a España y he comido un par de veces, gracias a Dios he podido ir y he comido un par de veces. Se deshace en la boca, tiene un color oscuro y es muy, pero muy rico, pero no es tan fácil lograrlo. Para lograr esto, el productor tiene que buscar una raza específica de cerdo que
se alimenta únicamente de bellotas. Los árboles, que son unas encinas que están en el Mediterráneo, largan estas frutas que son bellotas y estos cerdos están abajo de estos árboles comiendo estas bellotas. Y la calidad de ese cerdo, la calidad del jamón, de su carne, depende de que haya comido únicamente bellotas. De hecho, que los amontonan y hay algunos cerdos que les gusta explorar, ¿sí? Y esos cerdos que les gusta explorar, el productor directamente los separa y deja solamente a los que deberíamos ponerle los obedientes que se quedan todos juntas, ¿sí? Y los deja ahí porque sabe que esos cerdos van a estar comiendo solamente esta comida. Y la calidad de la carne depende de esto. Y presten atención. ¿A qué voy con esto? El pastor debe alimentar a las ovejas con el alimento necesario y suficiente, que es la palabra de Dios, para que cada día, mediante la obra del Espíritu Santo, cada una de ellas se parezca más a Cristo. Vamos de nuevo. El pastor debe alimentar a las ovejas con el alimento necesario y suficiente, que es la palabra de Dios, para que cada día, mediante la obra del Espíritu Santo, cada una de ellas se parezca más a Cristo. Y acá quiero aclarar algo muy importante. Toda la palabra de Dios es necesaria. No solamente lo que la oveja quiere escuchar. Si yo le pregunto a mis hijos qué quieren comer todos los días, comerían milanesa con papa frita todos los días de su vida. ¿Sí? Todos los días de su vida. Pero la mamá, Denise, como sabiendo que necesitan otros nutrientes, les prepara, perdón el ejemplo burdo, pero les prepara la milanesa con papa frita, pero antes está el soufflé de choclo o la tarta de zapallito. Para llegar a las milanesas con papa frita, tienen que pasar por el soufflé de choclo. Tienen que pasar por la tarta de zapallito. Perdónenme por el ejemplo, pero era bastante más gráfico. Quería ser gráfico con esto. Pero no es fácil, como vimos al principio, actuar como Cristo lo hizo. Simplemente enseñar que el sufrimiento es necesario e inevitable para el cristiano, tiene mucho valor, pero sin olvidarnos de la meta final. Como hablamos al principio, tenemos una vida eterna, una eternidad con Dios, y esa es la meta, no lo que vayamos a pasar en este mundo. Allá está la meta. Los pastores deben, en medio de estas tribulaciones que están pasando en este momento, cada una de las ovejas, ser guías que apunten a esa meta y que lleven a todo el rebaño constantemente a Cristo. Constantemente a Cristo, mostrándoles cuál es el camino. Para que las ovejas nunca se pierdan. Nunca pierdan de vista la esperanza, la roca, que hablamos en la introducción, donde deben estar fundados, inclusive si estamos en peligro de muerte por causa de eso. Y ahora quiero que entremos un poquito más en el versículo 2 y el 3. Vamos a avanzar un poco. De la mitad del 2 y el 3 vamos a hablar. Dice, bueno, leamos el 2 completo. Apacentar el 2 de primera de Pedro 5:2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vamos a ir desmenuzando un poquito, vamos a hacer los dos primeros puntos. El primero dice, Pedro probablemente lo está advirtiendo que hay muchos pastores que están haciendo su trabajo por obligación. Nadie los obliga. Es un don de Dios. Efesios 4:11 lo dice claramente, que es un don de Dios. Lo leímos, nos es dado por el Espíritu Santo. Nunca, pero nunca puede ser guiar a las ovejas de Dios una carga. Es un privilegio, debe ser un privilegio, un honor, apacentar las ovejas del Señor. Segundo, las ganancias deshonestas están a la luz del día. Tenemos pastores que Cristo no les es suficiente.
Pastores que tienen sus ojos puestos en el mundo, en el dinero que pueden ganar, en el dinero que se pueden llevar, en los reconocimientos que pueden llegar a tener, pero no tienen su meta puesta en Cristo. Y quiero aclarar algo, los pastores tienen que estar bien pagados, la palabra lo dice. Pero esa no debe ser la motivación para su servicio, debe ser Cristo. Y quería llegar al versículo 3, porque entiendo que es lo más fuerte que tenemos. Ahí tenemos uno de los más grandes pedidos, contrario al hagan lo que yo diga, no lo que yo hago. ¿Sí? Deben ser ejemplos de la grey. La grey se debe parecer a Cristo, las ovejas deben parecerse a Cristo. Pero si el pastor no se parece a Cristo, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque los pastores deben guiar a las ovejas, a Cristo, con el ejemplo. ¿Sí? Y algo muy importante es que los pastores no pueden comer por las ovejas, ni tampoco pueden crecer por las ovejas. Les quiero poner un ejemplo. Como les dije, nosotros vivimos en Almafuerte, estamos unos 100 kilómetros al sur de Córdoba y tenemos un hermoso lago cerca de casa. Está ahí a 3 cuadras de casa, tenemos un lago hermoso. Y a mí me encantaba ir a pescar antes que tuvieran los chicos, porque ir a pescar con los chicos es un problema. No es tan fácil, no sé si alguno intentó alguna vez. No es fácil pescar con los chicos. Así que había dejado de ir, pero me agarraron ganas de ir a pescar hace un mes y tenía dos opciones. Me iba a pescar yo con un balde, sacaba las mojarritas y se las traía a ellos para que ellos jugaran en casa con la mojarrita como que si hubiesen ellos pescado, como si ellos hubiesen pescado, o los llevaba a pescar. Creo que se entiende un poco el punto de lo que estoy hablando, pero quiero ir un poco más profundo. Decidí comprar 3 cañitas e ir a pescar con ellos. Buscamos unas lombrices que no encontré ni una lombriz alrededor de mi casa, así que gracias a Dios tenemos cerca de casa venden lombrices para ir a pescar, así que fuimos a comprar unas lombrices y nos fuimos, los 3. La Carol no iba a pescar, es muy chiquita, pero para mí y Fede estaban con muchas ganas de pescar, así que ahí tenía que tomar otra opción. Le preparaba todas las cañas completas y los metí al lago y los hacía pescar, y lo que hice, y les cuento lo que hice. Agarré la caña de Caro, que cuando llegamos la Caro ya se había metido al lago y estaba jugando con el lago. Lo de la pesca no es lo de ella, no quería pescar ni un poquito. Y agarré una caña, los llamé a los dos y agarré la lombriz, corté la lombriz, puse el anzuelo, puse la altura, preparé la caña, le saqué la tancita porque era una mojarrera nomás. Y me metí en el agua hasta la cintura y tiré el caño. Y ellos me miraban. Primero se despertaron un poquito, pero cuando salió la primera mojarra, la saqué, la agarro a la mojarra, le muestro cómo se saca, agarro el balde, le pongo agua del río, el agua del lago, meto la mojarra y queda la mojarra ahí. Cuando me doy vuelta lo tengo a los dos, agarrando una caña cada uno, ya estaban sacando directamente el anzuelo, estaban enhebrando la lombriz, estaban poniendo la tanza, y cuando yo estaba acá los tenía los dos al lado, pescando, uno al lado del otro. ¿Sí? Gracias a Dios pescaron ellos también. Pero ahora, pregúntenme si se clavaron el anzuelo cuando pusieron el hombre. Varias veces. Varias veces se clavaron. Pregúntenme si cuando tiraron, para como mojarrita, ¿viste? Vos tirás, es como que el anzuelo es muy grande para la mojarrita, entonces te comen la carnada y no sale nada. Entonces tenés que enhebrarlo otra vez de nuevo. Tenían la meta clara, querían poner mojarrita en la caña, en el tarro. Querían tener esa sensación. ¿Y a dónde voy con esto? ¿A dónde voy con esto? Deben los ancianos ser ejemplos, enseñando a las ovejas a servir como ellos lo hacen, pero no servir por ellos. Tampoco pueden obligar a las ovejas a hacer cosas demagógicamente, manipulándolas para que hagan lo que tengan que hacer, y no con el ejemplo. Las ovejas deben ver al pastor, ver el ejemplo del pastor glorificando a Cristo en su servicio, para que ellas lo hagan también. Y padres de familia,
Esto es para ustedes también, para nosotros, que yo me saqué el medio, para nosotros. El Señor nos presta a nuestros hijos. Él los formó, Él los creó. Y al igual que las ovejas necesitan ejemplos. Necesitan ejemplos, el ejemplo de Cristo. Tenemos que criar a nuestros hijos con el ejemplo de Cristo. Que en nuestro diario vivir puedan ver que cada decisión que tomamos sea para glorificar a Cristo. Porque si nosotros les dejamos un ejemplo, el ejemplo de Cristo, van a tener ejemplos de vida eterna. Ahora, si nosotros les dejamos ejemplos de este mundo, por más noble que parezcan, no van a ser de vida eterna. Cuidado con esto. Que nuestras decisiones reflejen que somos de Cristo. Que nuestros ojos están puestos, como hablamos al principio, en la gloria venidera. Como dice Pedro, en la gloria venidera. Cada una de nuestras decisiones está basada en nuestra gloria venidera y no en esquivar el sufrimiento acá en la tierra. Y volviendo y recapitulando un poco, Pedro está recomendando, y volviendo a los pastores, Pedro está recomendando que esta tarea tiene que ser genuina. Y resumiendo, el pastor debe apacentar las ovejas de manera voluntaria, con el llamado, con el don dado por Dios, sin pensar en recompensas de este lado de la gloria, sino siendo ejemplo. ¿Y cómo logra un pastor reunir estas características? A ver, esto no es física cuántica ni ciencia de cohetes, como dicen los americanos. Quiero que vayamos a 2 Timoteo 3, 16 y 17, por favor. 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Vemos? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tanto los ancianos como nosotros debemos preservar en cultivar una relación diaria con Dios a través de la lectura, la oración y la obediencia, para conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Y el crecimiento de esta relación, de esta perseverancia, sin excepción trae frutos para la edificación de la iglesia. Sin excepción trae frutos para la edificación de la iglesia. Y pudimos ver el fin de semana pasado, yo no sé si se enteraron, que fue ordenado un nuevo pastor en el Centro Crecer. No sé si lo conocen, obviamente lo conoce a Damián Casela, ¿sí? Él fue ordenado. Y fuimos testigos del crecimiento de Damián. Fuimos testigos, la iglesia fue testigo, los pastores fueron testigos del crecimiento de una oveja de la Grey, la cual que por su perseverancia en el servicio, el reconocimiento de los ancianos y de todos los miembros fue ordenado como pastor. No estudió ni física cuántica ni ciencia de cohetes, ¿sí? Los ancianos, los miembros reconocieron el don de Dios le había dado, que le había otorgado a Damián. A ver, ¿se acuerdan del jamón? Cortaron el jamón ibérico de bellota del que hablaba yo y vieron que la carne era muy buena, que era fruto de una excelente alimentación y obediencia. ¿Sí? No es más que eso. Pero para eso necesitan las ovejas la guía de los pastores. Y vamos al versículo, por último, el versículo 4. ¿Sí? Quiero que vayamos al versículo 4 y ya entrando, ya volviendo a los pastores también. Ya estamos yendo y viviendo con los pastores y las ovejas. Leamos el versículo 4, por favor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores, Cristo, deja muy en claro que el deseo del pastor debe ser el de agradar primeramente a Cristo antes que a los hombres. Como dice, vayamos a Gálatas 1:10, por favor.
Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Está claro como el agua. Pastores, querer agradar, pastores, si quieren agradar, si primeramente agradan a los hombres antes que a Cristo, no son siervos de Cristo. Es claro como el agua. ¿Sí? Es Cristo el que va a venir. Es Cristo el que le va a dar la corona eterna. Y Pedro tiene en mente en ese momento las carreras, las competencias públicas que se hacían en ese momento, donde se le daban coronas de hojas, eran. No duraban ni una semana y se marchitaban. Por eso hace la analogía y dice, corran esta carrera. ¿Sí? La que solo el príncipe de los es una corona que solo se puede, que la da solamente Dios, que la da solamente Cristo. Es esta corona que solamente puede ser dada a los siervos fieles. Y pastores, la meta es Cristo, su corona eterna. Ese es el objetivo. Y el anhelo más grande que puede tener un siervo de Dios es el de Mateo 25, 23. Quiero que vayamos un segundo a Mateo 25, 23, por favor. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pastores, hermanos, Cristo vale todo el sufrimiento. El gozo de saber que estaremos con el Señor vale la pena por todo lo que estamos sufriendo en este momento. Vale la pena. Y como conclusión quiero que vayamos a Hechos 20, 24. Los voy a pasear de nuevo. Vamos a leer Hechos 20, 24. Es el mismo Pablo, el mismo discurso a los ancianos de Éfeso, que les dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Que nuestros pastores puedan hacer suyas estas palabras del apóstol Pablo, para cumplir el mandato que el Señor nos reveló a través de Pedro, priorizando su relación con Cristo mediante la palabra, la oración y la obediencia. Y para todos recalco, no podemos ser siervos fieles y obedientes si no conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. La única forma de conocerla es a través de una relación con Él, mediante su palabra, la oración, la obediencia, como venimos hablando, no como ovejas solitarias, no como ovejas solitarias, sino siendo miembros de una iglesia, siendo miembros activos de una iglesia en sujeción de un pastor. Padre Santo, te agradecemos porque tu palabra penetra como espada de doble filo sobre nosotros, Señor, porque nos guía, porque nos alimenta, Señor. Quiero poner en este momento, Señor, queremos poner a los pastores en tus manos, Señor, para que vos estés sobrando en sus vidas, dándoles sabiduría, dándoles entendimiento, guiándolos a toda verdad, Padre. Que no tengan en cuenta sus vidas, Señor, sino que puedan estar pensando solamente en la gloria venidera. Padre, en este día queremos que los padres, como padres, podamos ser fieles a vos, Señor, para dar ejemplo a nuestros hijos. También como ovejas, queremos conocer tu voluntad para nuestras vidas. Queremos saber qué tenemos que hacer, Señor, en la grey. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo somos parte? Señor, ¿dónde podemos estar sirviéndote fielmente? Queremos correr esta carrera, Señor, la carrera que nos lleve a vos, Señor, que nos muestre fieles. Y por eso nos encomendamos en tus manos, Señor. Lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.